Como habíamos hablado, entonces seguimos en la unidad temática color, en un tema que tiene que ver con la combinatoria del color, que es un recurso que vamos a utilizar durante toda nuestra actividad proyectual. Si hablamos de combinatoria del color, antes de entrar a una práctica muy concreta, para que nosotros nos afiancemos en el tema de las posibilidades que me da de combinación el color relacionado con la forma, vinculado a la percepción del color, vamos a hablar un poco o reflexionar sobre el tema del color en los distintos momentos de la historia de la pintura. Viene a cuento entonces una diapositiva de un pintor del siglo XX como Paul Klee, donde además de pertenecer a una vanguardia, la utilización del color está ligada a la manera de trabajar particularidades que tienen que ver con nuestra intención de manejar una combinatoria. Si hacemos puntos de inflexión muy importantes en la historia de la pintura, porque esto no es un curso de arte, podemos hablar sobre el tema en primera instancia, de lo que significa el color para la pintura medieval. Aclaremos que en la pintura medieval el color es materia, está ligado directamente a la utilización de los pigmentos. Hay una intención de representar en este tipo de pintura muy relacionada con el clero y con la aristocracia, en espacios que son justamente destinados a comunicar todo lo referente a la religión y al poder, precisamente, que tienen que ver los gobernantes o la nobleza. Es por eso que la utilización del color en este tipo de pintura tiene que ver con un aspecto simbólico del color y está ligado totalmente al tema de la materia, que son los pigmentos. El dorado, por ejemplo, es lo que significaba la luz, la divinidad, no el blanco. El dorado es lo que representa la luz. El azul, derivado de la piedra preciosa lapislázuli, o el morado, que tenía que ver con la obtención de este pigmento de un molusco, era reservado para personajes importantes en la pintura, como santos, como emperadores, etc. Quiere decir que acá el tema del color está totalmente ligado al tema del pigmento y de la dificultad de obtenerlo, y el preciosismo en la pintura está dedicado cada color a representar lo más importante en cuanto a la categoría del personaje donde es utilizado. Es un tipo de pintura donde la planimetría del color es bastante significativa, no estamos todavía entrando a particularidades que van a venir más adelante, pero para hablar de la pintura medieval, lo más importante justamente es que se utiliza el color como un aspecto simbólico para representar el poder, la divinidad, etc. Hay digamos, un uso casi igual en todas las pinturas que uno percibe, que se encuentran en iglesia a partir de telas o frescos, o en retablos, tiene justamente este tipo de particularidad en cuanto a la utilización del color. No cabe duda que a lo que nosotros nos llega con mucha fuerza es todo lo que sea la representación de este momento en la pintura, que es el Renacimiento, donde aparece el color representando cada una de las partes de la pintura, continuando también con la utilización del azul, el dorado y el púrpura, para representar también la importancia, el carácter simbólico de los personajes. Está muy ligado también todo al tema religioso y a la nobleza, pero con las particularidades que el color acá va a aparecer también ligado a una técnica creada por Leonardo, como se visualiza en esta primera imagen del Renacimiento, que es la Virgen, Santa Ana y el Niño. Son pinturas donde aparece una intención de color buscando dos particularidades. Una es esfumar las áreas que delimitan los bordes, creando esa sensación de variables que le da una posibilidad de recorte, de sensación muy figurativa, muy en tres dimensiones, y además en la utilización de los desaturados en el fondo, como en esa zona de azules, para transmitir un tema atmosférico. Es Leonardo da Vinci, el creador de todas estas particularidades en el uso del color de la pintura del Renacimiento, creando lo que se denomina
pintura atmosférica en los fondos para reinterpretar una idea de distancia. Y seguramente en otras pinturas también para producir ese recorte tan esfumado, producto de la utilización de capas y capas y capas de pintura, una sobre otra, para demostrar o detectar este preciosismo en la pintura. Acá todo el tema de la fuerza del pintor, del artista, es lo que denota esa particularidad tan expresiva en cuanto a la utilización del color. En estos detalles, donde se percibe más claramente todas esas zonas difusas de borde, producto de realzar capa sobre capa para esfumar todo lo que es el contorno y producir esa sensación tan expresiva, tan preciosista, que es un atributo del artista del Renacimiento, que se llama esfumato. Siguiendo con Leonardo, en esta última cena tan conocida y tan vuelta a ser muy, muy publicitada a través de una novela que cuesta ahora volver a visitarla. Antes se podía visitar esta obra en Milán, en un lugar, una iglesia muy particular, Santa María de la Grazie. Era muy fácil poder verla. Ahora se hizo muy popular, no porque no hubiera sido antes, pero sí se hizo excesivamente visitada por una novela donde, bueno, habla de ciertas posibilidades de interpretar de manera distinta la obra, pero nosotros nos vamos a dedicar a apreciar el tema del color, que sigue siendo un tema de manejar azules, al ser morados y dorados, en los personajes principales de la escena. Es una obra muy particular, muy emblemática, es un fresco que también tiene particulares de deterioro por justa esta astucia que tenía Leonardo, como gran inventor del Renacimiento, buscar particularidades en el secado que hizo que la obra se deteriore con mucha anticipación a lo que es un fresco, el mantenimiento de un fresco en lo normal. Pero hablando de color, sigue todavía esta intención del esfumato, de los colores que representan un símbolo en la pintura, muy ligado también a lo que es el propio del color ligado a los pigmentos. En esta obra también de Leonardo, que es La Virgen de las Rocas, también una obra muy, muy controvertida por todo el tema simbólico que tiene, además de tener un tema masónico incorporado en la obra, que fue muy, muy, digamos, controvertida en su momento, pero que también la utilización del color, el detalle, el esfumato, la perspectiva atmosférica del borde, del fondo, etcétera, hace que sea una obra muy representativa y el color, como se utilizaba en esta época del Renacimiento. Dijimos que vamos a hablar del color en la pintura y por eso hacemos estos saltos tan bruscos, porque buscamos puntos de inflexión, así como está en la primera parte del arte medieval, después vimos recién la del Renacimiento, llegamos a un momento del color en la pintura donde es justamente la gran explosión de la utilización del color. En el momento en que los impresionistas, fin del siglo XIX, utilizan una paleta de color mezclando colores puros unos sobre otros, directamente sobre el lienzo, juxtaponiéndolos, creando esa sensación vibratoria del color. Ya no es el esfumato del Renacimiento, sino que al color se percibe con una sensación que vibra, y además tiene también, en cuanto a su manera de armar la pintura, mientras que aquellas obras llevaban mucho tiempo en hacerse en el estudio, en los lugares donde se pintaba, estas obras se hacían al aire libre, ya la luz forma en parte principal en la lectura, en la percepción del color, se trabaja al aire libre, se hacen muy rápido, se hacen 1 o 2 pinturas por día,
porque en realidad se está buscando esa sensación vibratoria del color, dejando de lado ese preciosismo que estaba tan relacionado con las técnicas de Renacimiento. Es así que aparecen estos gran innovadores en la utilización del color en la pintura renacentista como Manet, Cézanne, Renoir, y que van a lograr esta posibilidad de percepción del color, teniendo en cuenta también muchos elementos que nosotros vamos a percibir en la pintura abstracta y que después nos relacionamos en este tipo de combinatoria o de trabajo práctico que realizamos. Estas pinturas, en contrastes con todo lo académico que se percibía anterior a ellos, eran pinturas controvertidas, pinturas que fueron muy rechazadas y que tuvieron el mote de impresionistas por este cuadro de Monet, que es un cuadro que fue expuesto en una exposición en París y produjo tanto escándalo por la imprecisión, por la sensación borrosa y por justamente ese poco interés en la definición de la forma, que los críticos, de alguna manera peyorativa, los llamaron los impresionistas, a raíz de este cuadro que es Impresión del Sol Naciente y que es una obra de Monet. Pero fíjense que en cuanto al color es lo que tiene mayor protagonismo en la pintura, solo busca la sensación del color, dejando de lado todo el resto de lo que me puede llegar a importar dentro de lo que es el recorte de la forma. Estos artistas también, como dije, pintan al aire libre, buscando esa impresión, manteniendo el color, sí, de las formas, en algunas pinturas como el color natural, pero ya dejando de lado esa intención tan minuciosa del recorte, del esfumato, etcétera, que tenía que ver con esa pintura academicista antes de ellos. Este sector de una obra también de Monet, donde se percibe un reflejo del agua con unas flores de su jardín, busca justamente representar esa intención de color, despojándome de cualquier tipo de preciosismo que no fuese esa posibilidad de lectura. También, como todo nos fascina, la pintura de Van Gogh, incorporando también la pincelada muy cargada, pero buscando esa síntesis cromática. Fíjense que tiene mucho que ver esto que nosotros hablamos cuando hablamos de colores complementarios. En esta pintura de Van Gogh, donde como técnica hay una pincelada muy empastada, superpuesta, que no define la forma, sino que en manchas va dando la sensación y que el color es protagónico teniendo en cuenta esa percepción complementaria que la genialidad del artista logra en esta noche estrellada en el Ródano, que es una pintura muy importante de Van Gogh. Otras, como Café, también de Van Gogh, justamente siguiendo esta posibilidad que tienen estos artistas, o esta intención que tienen estos artistas de transmitir justamente esa pincelada vibratoria del color, fuerte, con empaste, definiendo la forma con manchas, y que va a llegar a un paso donde va progresando con distintos artistas que van incorporando todo lo de estos innovadores, incorporando elementos que los hacen particulares en cada una de sus pinturas. Como Turner, en esta también forma impresionista de manejar la pintura, pero a través de una técnica de acuarela. Una técnica de acuarela que con tintes muy desaturados y con poca definición de la mancha, nos habla de una fuerza de lectura del color. O esta otra, también de Turner, acuarela, colores complementarios, donde también se busca a través de la técnica esfumar y dar esa sensación de vapor, de aire, de lluvia, de clima, que hace a la pintura entrar dentro de lo que se va a manifestar más adelante en algo que nosotros vamos a entender como lo abstracto. Y es por eso que aparece en este punto de inflexión que buscamos entrar a la abstracción, hablando de esta pintura, también, como saben, todos los saltos
en cuanto a cambios en la pintura fueron controvertidos, como este también cuadrado negro sobre fondo blanco, que no nos llama mucho la atención porque en definitiva es un cuadrado negro, pero en el momento que se pintó y quién lo pintó, habla de mucho porque es el cuadro que representa que a partir de ahora en más, va a ser lo abstracto lo que va a representar la pintura. Ya no hace falta nada figurativo para que una pintura sea una obra de arte. Esto habla lo que quiere transmitir Malevich en este cuadrado negro a principios del siglo XX en Rusia, haciendo un punto de inflexión en lo que va a ser el color y la historia en cuanto a la figuración en la pintura. A partir de este punto de inflexión aparecen vanguardias, términos que son del siglo XX, vanguardias que tienen que ver con todo el abstraccionismo geométrico ruso, donde forma y color, despojado de cualquier figuración, empiezan a transmitir sensaciones y sensibilidades que son las que nosotros percibimos exclusivamente del color y de la forma. El suprematismo ruso, también de Malevich, el mismo del cuadrado negro, con estas variables de valor en la pintura, también con esta concentración de tintes que me hablan de una oposición de tintes y una gradación de valor, está hablando de todo lo que vamos a recibir después en las distintas vanguardias del siglo XX, como el constructivismo ruso, como Kandinsky, con la abstracción lírica, que de alguna manera en este tipo de pintura, las grandes explosiones, las grandes posibilidades que me da el color son explosiones y siluetas que constantemente transforman ante el espectador. Predomina el color sobre la forma en esa abstracción, o en esta otra, que si bien hay figuración, es responsable de una vanguardia que también es del siglo XX, que son los fauvistas, que es una vanguardia que tiene el mote también por ser una vanguardia fuerte, controvertida, que significa de fab, fieras, es un mote que se le pusieron por trabajar el color de una manera muy fuerte, colores puros, y que representaban escenas donde el color estaba totalmente ligado al recorte de la forma. En esta también pintura de los fauvistas aparece también la utilización del color como único recurso de representar la forma. Las formas se dejaron de lado, las paletas naturalistas, para trabajar con los colores primarios, como el rojo, el azul y el amarillo, y son estas pinturas las que justamente forman esta vanguardia. Esta pintura, que es una pintura también muy emblemática porque es la pintura de un artista que está considerado el artista más importante del siglo XX, que es Picasso. Picasso, como vivió tantos años y como trabajó durante toda su vida vinculado a distintas vanguardias, se considera el pintor del siglo XX porque pintó dentro de todas las vanguardias y creó una vanguardia que es el cubismo. Pero fíjense que si hablamos del color, en esta pintura de Picasso, Le Garçon à la Pipe, es una pintura que lo vincula con un periodo rosa. El color rosa, pálido, que después en otras pinturas se va a hacer distinto, porque va a pasar a un periodo azul, tiene que ver con transmitir el estado de ánimo del artista, o sea, la sensación de color está muy ligado a esa sensación que el artista quiere transmitir, tanto en el azul, como una sensación de tristeza, de congoja, de nostalgia, y contrariamente en el periodo rosa hay una vuelta a sentirse bien, al estar en un clima cálido, siempre hablando del lugar donde pintó todas estas pinturas, que era en Francia. Así que acá, si hablamos del color vinculado a Picasso, en una primera parte de su mundo plástico, Picasso transfiere una idea del color que está relacionado exclusivamente con el estado de ánimo del artista
tanto en el periodo azul como en el periodo rosa. También, como dijimos que el color a partir del siglo XX está ligado a la vanguardia, justamente uno de los vanguardistas más importantes es Picasso, justamente, con esta vanguardia que seguramente todos conocemos, que es el cubismo, que pasa por distintas instancias, un cubismo primitivo, como estas señoritas de Aviñón, 1907, primer cuadro cubista. Cuando uno habla de 1907, además de poder hacer un análisis del color, que en este tipo de pintura el color no tiene una instancia tan fuerte como en los fauvistas, pero tenemos que pensar que en 1907 el contexto donde esta pintura se presentó también como una pintura controvertida, con máscaras, se había puesto de moda el arte africano, y utiliza el color con una fuerza de recorte entre figura y fondo en estas señoritas de Aviñón, que en definitiva eran mujeres desnudas en un escenario. Primer cubismo, el cubismo nace justamente con esta pintura. Pasa a un cubismo un poco más elaborado, un cubismo, digamos, como analítico, donde en realidad ya se pierde la figuración y el color acompaña a esa intención de pérdida de identidad de la forma. Y después el cubismo del papel collé, del collage, que es un cierre de toda esta vanguardia, que Picasso es el creador de él, justamente con una aparición del color, donde vuelve a recortar la forma, el color se hace plano y justamente se utiliza con esa intención de reforzar esta idea de las partes del cubismo, que pinta lo que ve y lo que no se ve, y que justamente lo realza con esta paleta tan definida de colores planos. Este cuadro, esta pintura, también de Picasso, que no es justamente una pintura para hablar de color, porque es una pintura en blanco y negro. Pero ¿por qué hablamos de esta pintura? Porque no se puede hablar de Picasso y no hablar del Guernica. El Guernica es una pintura muy política, porque es una pintura que se hace para conmemorar un bombardeo de un pueblo vasco en Guernica, y se la invita a Picasso, la República Española, a conmemorar este episodio con una pintura. Es una pintura muy, muy fuerte en cuanto a esta respuesta que da a ese bombardeo, donde ha sido una escena dramática, y que Picasso, en una representación con una mujer que corre con su hijo muerto, otra que eleva sus brazos ante el fuego, un caballo que agoniza, un guerrero muerto, toda la gestualidad de la obra remite al dolor, la agonía, la empatía entre humanos y animales, aniquilados al mismo tiempo, sufriendo una idéntica intensidad. Es una una pintura que no tiene color. Es una pintura justamente que la ausencia del color es lo que pretende Picasso para lograr el dramatismo en esta obra que transmite el bombardeo de Guernica. Las escenas de la obra, si uno las acerca y las ve en forma detenida, son tan dramáticas, o creo que son las escenas más dramáticas que se pudo representar en la pintura, justamente con la línea del dibujo y la ausencia de color. Solo Picasso puede hacer esta obra, que tiene un tamaño monumental y que fue recuperada por España y ahora está en el Museo Santa Sofía de Madrid. Un punto de inflexión también va a ser la posvanguardia. Luego de la Segunda Guerra, la cultura, la ciudad del arte, que era París, pasa a ser Nueva York, y aparecen unas vanguardias que se denominan posvanguardia, que son estas vanguardias, como un artista también muy controvertido como Pollock, que frente a la necesidad de innovación permanente, encuentra esta manera de comunicar la forma y el color a través de una vanguardia que tiene que ver con la gestualidad, con justamente también el tema de
de esa intención crea lo que es la pintura de acción, la action painting, y el azar es un atributo de lo que puede llegar a lograr el artista con este tipo de gestualidad. La utilización del color se hace de una manera totalmente al azar, pero no por eso no llega a lograr un equilibrio perceptivo donde forma y color realzan en esta totalidad como si fuese una hierba o una maraña de formas totalmente armónicas. Complementariedad del color, con analogías de tinte, es todo lo que se ve en esta obra de Pollock, o esta particularidad de pintar recortes de esa zona azarística que queda con el chorreado, recortándola como forma y trabajando con colores primarios. El color utilizado dentro de una vanguardia muy fuerte que tiene que ver con lo gestual. También otra parte que tiene que ver con el expresionismo es este expresionismo matérico, donde el color está relacionado a la materia, con lo que se aplica sobre la pintura. Se aplica cuero, tela, pintura, madera. Es una aplicación de distintas materias y el color refleja la veracidad de la materia. El color está totalmente ligado a la materia. Una pintura que es de Tapies, un artista catalán contemporáneo, donde la vanguardia, que tiene que ver con justamente este abstraccionismo matérico, es muy fuerte después en la posvanguardia. Otro ejemplo, color relacionado a la materia, una oposición tanto de claridad como de tinte. Otra, yeso, cemento, cartón, cuero, madera, todo aplicado en la pintura y el color dando cuenta de la textura de los materiales que aplica. Y llegamos a otro artista que tiene que ver con el expresionismo también, pero figurativo. Acá la forma, la expresión está acentuada en un artista también fuerte como es Munch, donde el color está aplicado también para tener un efecto psicológico en el espectador a través de la utilización fuerte del color, el contraste, el movimiento de la forma y crear esta sensación como en el grito, de justamente tener a través de esa visualización del color, esa sensación de horror, de espanto, o como en esta pintura del Monte Gólgota, donde la expresión del rostro se ve acentuado por ese también contraste tan fuerte lumínico de colores oscuros, los claros y encima opuestos. Esta intención de entrar a hablar de combinatoria y entrar a un ejercicio que tiene que ver con la clase 3 es, creo que muy interesante haber visto, aunque sea en los puntos más importantes de inflexión, esta posibilidad que uno percibe del color como espectador en los distintos momentos de la pintura hasta nuestros días. Vamos a descansar unos minutos y después seguimos con la práctica de color. Y explicamos la práctica. Sí, y explico el tema de subir las láminas. Bueno, bárbaro. Nosotros vamos a entrar ahora justamente en este tema de analogía y oposición. En nuestros trabajos representamos formas y sus relaciones con el color, sistematizándolo teniendo en cuenta las cualidades como el tinte, el valor y la saturación que entendimos la clase pasada dentro de lo que es un modelo de color, con distintas posibilidades de transmitirlo, y vamos entonces a manipular sensaciones de dominio y predominio
en la comunicación a través de nuestra sensación, de nuestra percepción. Esto es lo que nos va a habilitar a armar una práctica que tiene que ver justamente con este tema de las cualidades del color, manejando esta idea de dominio y predominio, que si bien se percibe en la historia de la pintura, nosotros lo vamos a hacer de una manera más analizando el color desde nuestro interés, que como diseñadores tiene que ver más con un equilibrio entre forma y color. No vamos a hacer una representación plástica con el color, pero sí vamos a trabajar con esa fusión entre forma y color, manejando esta idea de dominio y predominio. La clase pasada entendimos cómo podíamos entrar al tema de estas cualidades, del valor y de la saturación, haciendo la hoja de Munsell, ubicando el color a través de ese eje que nos da la altura en cuanto a la luz que tiene el primario, y vinculándolo hacia el centro, hacia el eje, toda esta desaturación que tiene el puro. Lo mismo hicimos con el complementario directo, para poder iniciar así esa hoja o carta de Munsell que forma parte con esta modelización que hizo Munsell para nosotros para poder sistematizarlo. Hicimos la hoja de Munsell, o por lo menos vimos que hay un montón hechas, con este fin, trabajar con tinte, valor y saturación, y a su vez, dentro de esas dos cualidades, tres cualidades, entender que hay una lectura de valores medios, de valores altos, cuando me acerco a los claros, y de valores oscuros, cuando me acerco a los oscuros. Y lo mismo pasa con la saturación, pero en una lectura vertical, cuando me acerco a la escala de grises, tengo tintes a mínima saturación, cuando estoy por el medio, en una saturación media, y cuando estoy en los extremos, con la pureza del tinte, con una saturación máxima. Nosotros siempre vamos a trabajar ahora con estas combinatorias, analogía y oposición, siempre con los extremos. Nos es más fácil trabajar con la máxima como la mínima saturación, con los claros o con los oscuros, para que justamente esos extremos sean más fáciles para que nuestro ojo lo capte más fácil a simple vista. Otra hoja de Munsell, con las mismas particularidades para el armado. Otra hoja de Munsell, con particularidades también de ubicación y altura de acuerdo a la pureza del tinte. Y llegamos a una práctica de muchos años que la hacíamos con papeles pegados en el taller, rápida, de revistas, para poder responder a esta intención rápidamente y concentrarnos en esta idea de lo que es una analogía de tinte. Analogía de tinte que trabajábamos con distintos papeles, y si hablábamos de analogía de tinte, era un solo tinte, con todas las variables que el tinte me puede ofrecer. Un solo tinte, en este caso el azul, podría ser el rojo, el verde, el amarillo, cualquiera, con todas las variables que me permite el tinte. Quiere decir que lo que me permite el tinte es que tengo que seguir viendo el tinte. Tinte puro, tinte desaturado, tinte claro, tinte oscuro, pero siempre azul. Estaríamos entonces hablando de una analogía de tinte. En una analogía de valor, que ya el ojo iguala luz, no tinte, ahí puedo trabajar con todos los tintes que quiero, con la condición de que sean o claros, o medios, u oscuros. En este caso voy a elegir claros, bien claros, o voy a elegir muy oscuros, para trabajar justamente con los extremos. Todos los tintes que quiera, todos con el mismo grado de luminosidad, o sea, todos cerca a la misma altura en la hoja de Munsell. Y en una analogía de saturación, ya como la palabra nos lleva a entender, estoy hablando de pureza. Entonces voy a trabajar con todos los tintes que quiera, con el mismo grado de pureza. Y elegimos siempre trabajar a mínima saturación, los tintes, todos los tintes que quiera, con muy mezclado con gris, para poder ver una desaturación del tinte. En la parte superior, entonces, teníamos las analogías de tinte, de valor y de saturación. Y en la parte inferior del mismo soporte, teníamos la oposición.
¿Por qué digo teníamos? Porque nosotros lo vamos a manejar de otra manera, pero esto viene a cuento de que el tema tiene que ver con una analogía y oposición de tinte, en la medida que en la misma analogía, sobre la analogía, le agregue el opuesto complementario. Acá leo una oposición de tinte porque hay un tinte que está trabajado dentro de la analogía y un tinte que está impuesto como opuesto, está recortando, está oponiéndose al tinte puro y es, por supuesto, su complementario directo. Lo mismo pasaría en una oposición de valor. Sobre la analogía de valor que tengo, voy a trabajar entonces, si tenía claros, le tengo que oponer oscuros. ¿Cuántos oscuros? Todos los que quiera, pero voy a ubicarlos de manera tal que me dé una respuesta que tenga que ver con una lectura de dominio y predominio, que ahora vamos a ver en particular. Y en esta oposición de saturación, que tengo todos desaturados, le voy a agregar puros. ¿Cuánto puros? Los que quiera, pero que el ojo lea puros. Entonces, en la parte inferior tengo oposición de tinte, oposición de valor y oposición de saturación. Fíjense que en todas las oposiciones, la cantidad que le estoy agregando para interpretar la oposición siempre es mucho menor en cuanto a cantidad de lo que tengo en la base, que es la analogía donde está oponiéndose el opuesto. Quiere decir que el ojo, perceptivamente, busca un equilibrio en la lectura de que algo domina por mucho, que es la analogía, y algo predomina por poco, por recorte, por impacto, que es el opuesto. Esto lo regula el ojo. ¿Cuánto tengo que agregar de complementario, de oscuros o de puros? Lo decide el creador, el diseñador, en tanto y en cuanto tengo una lectura equilibrada de que algo domina y algo predomina por recorte y oposición. En la opción digital, ya el año pasado nos dio mucho resultado hacer una respuesta rápida, trabajando en forma digital, unas manchas sobre el Photoshop o sobre el Illustrator o el programa que me lo permita, el Paint, lo que sea, trabajando de esta manera una analogía de violeta y luego recortar la forma de manera tal que me permita formar bandas, que pueda zigzaguear, que pueda jugar con el movimiento del recorte que armo y generar una plantilla pasando por la primera propuesta, definiendo el área, desfasando el recorte de las formas, y me queda una lámina donde la silueta final me sirve para representar un par polar, que sería el primero, la lámina 4, donde leo una analogía de tinte violeta y el opuesto al violeta, que es el amarillo, como oposición de tinte. Una lámina 4, que es la lámina que pide la ficha, una analogía y oposición de tinte. El tinte puede ser cualquiera, la oposición va a ser el complementario de ese tinte elegido, pero de alguna manera también incorporando esta idea de dominio y predominio, no quedándonos con una respuesta sin analizar la posibilidad de la percepción a través del recorte de esa idea de dominio y predominio. Esta lámina, o mejor dicho, esta variable, me da la ubicación de elegir parte de esta trama y decir la pinto en este sector. Y hay un equilibrio entre lo que domina por mucho y lo que predomina por poco, por recorte, por impronta sobre la plantilla. Fíjense que esto lo decide el creador de la lámina, el diseñador. ¿Qué forma voy a darle a la oposición para que pueda lograr justamente esa idea de dominio y predominio? Así quedaría la lámina, visto más grande, la plantilla, cómo está hecha en forma digital y cómo eligió bastantes variables distintas,
del opuesto, pero salpicando de manera tal que haya un buen equilibrio entre lo que domina y predomina, no haya lugares donde genera tensión de borde, etc. Estamos trabajando con formas abstractas, justamente la idea es que el color sea protagonista. Si aparece la figuración, aparece el signo, ahí nos vamos a complicar la vida. Cuando uno trabaja con una forma donde el ojo la reconoce fácilmente, ahí el equilibrio de dominio y predominio se complica, porque la lectura va a quedar muy pegada a lo que le es fácil al ojo de leer en primera instancia. Y en este caso no hay un equilibrio, el ojo lee una hermosa G en el medio de color amarillo y el resto de esa posibilidad de equilibrarlo con la trama que tengo como base está totalmente fuera de foco. Quiere decir que trabajamos con formas abstractas que nos liberan del compromiso de la pregnancia del signo y teniendo en cuenta esto, puedo regular qué tamaño tiene esa forma, dónde lo ubico. Fíjense que esta final, si veo la primera o veo esta última, como en la primera el signo tiene un peso excesivamente fuerte que no me permite una lectura equilibrada. Pese a que es un signo, en esta última versión, el signo es tan chiquito, está tan como perdido en el tamaño de la base, que es la analogía de tinte, que es como que empieza a tener una posibilidad de una lectura equilibrada. Quiere decir que la figuración tiene que ver también, además de la figuración, la forma de lo que estoy coloreando y la ubicación, el tamaño, etc. Lo mismo pasaría con esto, la forma simple, pregnante, que tengo en la lectura de una forma va a hacer que el ojo sea totalmente disperso en la lectura de la posibilidad de un equilibrio. En cambio, cuando la forma ya pasa a ser biomórfica, más abstracta, más vinculada entre lo que tengo abajo y lo que tengo arriba, entonces ahí puedo empezar a manejar una posibilidad de lectura más equilibrada, a pesar que una tiene una sensación de curvatura y la otra tiene una sensación vertical de desfasaje. Pero cuesta. Acá leo, puedo llegar a leer en esta, en la anterior, no, en esta que está acá, a ver, ahí. Acá veo la posibilidad de una primera instancia de un equilibrio posible, pero en la medida que incremente la cantidad del opuesto, el opuesto complementario al violeta, ya no sé cuál de los dos es el que está dominando y es el que está predominando. Esto es lo que no tengo que hacer. Tengo que definir que alguien predomine, alguien domine, y que esa lectura entre uno y otro tenga la posibilidad de una lectura de equilibrio y de una lectura que tiene que ver con la oposición de lo que quiero comunicar. Entonces tenemos esa lámina 4, otra versión con el tinte verde, oposición de verde, el opuesto complementario es el rojo. En digital, con posibilidades que me da el Photoshop de darle alguna sensación de textura, pero que no comprometa la lectura de la forma en cuanto a que el interés me quede exclusivamente en el color, oposición de azules, oposición de tinte, oposición de tinte, esto es una oposición de tinte y esto es una oposición de tinte. Una es de azul con el opuesto complementario en naranja y otra es del verde con el opuesto complementario que es el rojo. Fíjense que hay áreas chicas, hay áreas grandes, pero que el ojo decide cuánto agrego para que justamente se agudice ese equilibrio perceptivo que tiene la composición. En la noche estrellada de Van Gogh, complementarios directos, amarillos, azules y violetas, hay un equilibrio justamente, o esta idea de dominio y predominio, ajustando cuánto agrego para que en la totalidad lea una composición equilibrada. Trabajos del año pasado, hechos en forma digital, siguiendo esta posibilidad de manejar bandas, que conviene que si lo van a hacer de esta manera, toda la serie de las 3 láminas
analogía y oposición de tinte, o esta, analogía de saturación, todos los colores agrisados, acá no hay gris, son tintes que están por perder la cualidad de tinte, o sea que están muy agrisados. Y se le opone opuestos, que serían los puros. ¿Qué cantidad de puros? Los que quiera. ¿De cuántos? Los que decida yo, para justamente tener esta posibilidad de dominio y predominio en el resultado final. Otra, de naranjas, analogía y oposición de tinte. Otra, oposición de tinte. Oposición de saturación, muy agrisados, le opongo puros. Todas del año pasado. Esta hecha a la manera de la primera diapositiva que vimos, que también era posible, pero que toda la secuencia de las 3 láminas eran iguales. Analogía y oposición de tinte, analogía y oposición de valor. Todos los artistas que vimos, todas las vanguardias que uno percibe, manejan estas instancias de dominio y predominio. No exclusivamente lo hacen de una manera, digamos, tan digamos, práctica, como lo estamos planteando nosotros, pero toda la pintura del siglo XX, como está muy relacionado el tema de forma y color, entendiendo esa posibilidad que me da del color de interferir en las propiedades de la forma, y como vimos que, como planteaba en la reflexión de Kandinsky, las posibilidades son inagotables, estos artistas dan en toda su obra muchas posibilidades de ver en la obra de ellos estas particularidades que tienen la analogía y oposición dentro de lo que son las cualidades del color. Hay una posibilidad de los que quieran trabajar en forma manual para hacerlo un poco más libre, más blando el tema de la plantilla, una obra de Paul Klee como plantilla que nos va a permitir trabajar o en forma digital o en forma manual, incorporando la acuarela, el lápiz, lo que fuere, crear una posibilidad de lectura un poco más blanda, más descomprometida con lo digital, y que es una respuesta del año pasado también en esta oposición de tinte, analogía de tinte verde, le opone el rojo, eligiendo qué área va a ocupar dentro de esa plantilla de la pintura de Paul Klee, qué área va a ocupar para poder transmitir la oposición. Esta es una pintura original de Paul Klee, obviamente que es una clara oposición de tinte, de saturación, a todos colores agrisados le opone puros. Ustedes van a poder trabajar con esa plantilla en las 3 posibilidades de analogía de tinte, valor y saturación, obviamente no copiando la de Paul Klee, él ya la hizo. Van a ambientar dentro de esa plantilla una nueva propuesta que tiene que ver con lo que ustedes decidan como área de elección. Ojo que hay un círculo que como figura pregnante siempre es una figura muy comprometida cuando la elijo para la oposición. Así aparecen otras pinturas de Paul Klee, que nosotros las miramos, pero vamos a trabajar solo con las plantillas que les mostré, y otros artistas que también que no tienen diapositiva en la primera parte, pero que son los representantes de justamente de la utilización del color en esta etapa tan importante que es estas vanguardias del siglo XX. Todos artistas donde trabajan con justamente complementariedad, etcétera, etcétera. Y como final, para dejar de hablar de complementariedad o de combinatoria, recordemos también o reflexionemos sobre un tema planteado por Goethe, que es el creador de la teoría del color. Justamente este artista, artista del romanticismo, que además de ser, ser el escritor, ha plasmado en su teoría del color y nos ha puesto a reflexionar sobre el tema de la complementariedad del color, la sensación como tal que se percibe del color, fuera de todo el tema planteado físico por Newton. O sea que es una reflexión del color que avala toda su teoría del color, que tiene que ver más con el tema de nuestra sensación del color
a través como lo percibimos, etc. Y hay un cierre que lo hacíamos en el taller, yo no sé si funciona ahora, porque a través de esta manera nos concentrábamos en mirar ese punto negro, si nos cansamos la vista mirando el puntito negro ese sobre el círculo rojo, nos tomamos un tiempo, cansamos la vista, fijamos la vista en ese punto negro, nos tomamos un tiempo, al pasar la diapositiva, ahí percibimos ese recorte